Veamos cuáles van a ser los cambios que van a aplicar en materia de cancelación. De entrada, va a ser necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes. Hoy en día solamente se hace la solicitud de la cancelación, se espera la aceptación del receptor y con eso es suficiente. A partir de enero se tendría que señalar cuál es el motivo por el que se le pretende dar efecto de cancelación a ese comprobante. Y existirá un catálogo de motivos para la cancelación. Cuando se elija uno emitido con errores con relación, entonces lo que vamos a hacer es lo que hacemos hoy con el proceso de sustitución, relacionar el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado. Entonces, esto, por eso decía, no había como una claridad con la autoridad de cómo hacer este proceso de sustitución. Ahora ya lo va a haber un motivo de cancelación, que es decir, solamente se emitió con errores, y siempre que se elija ese motivo para la cancelación, tendrá que relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado. Y también se van a actualizar los plazos para realizar la cancelación de facturas. Es importante estar pendiente de cómo van a venir estos cambios. Todavía no tenemos mucha claridad en algunos procesos que aunque ya se están señalando, no tenemos todavía los lineamientos técnicos o las herramientas técnicas, pero van a ser importantes. Finalmente, todos van a pagar en una sola cosa, que si no se cumple con los requisitos establecidos, no van a ser deducibles. Y entonces eso es lo que termina interesándole más al contribuyente. Insisto, el CFDI es insumo para muchas cosas. Una de ellas es el cálculo o la determinación de los ingresos. Y hoy en día, pues el SAT ya sabe cuál sería, de los impuestos, perdón, el SAT ya sabe cuál es nuestro ingreso y ya sabría también de manera anticipada cuál tendría que ser nuestro impuesto por pagar. Entonces tenemos que tener una administración adecuada de todos nuestros comprobantes, tanto los que recibimos como los que emitimos. Y sobre la versión 4.0 del CFDI, ya el SAT tiene un apartado en donde de manera general le informa al contribuyente cuáles son los cambios que se van a presentar en esta versión. Todavía no está vigente, estará vigente hasta el 1 de enero. Y hay, por ejemplo, lo que platicábamos sobre la carta aporte, aunque ya está vigente, todavía no es obligatoria, entonces todavía hay problemas técnicos para la emisión de esta clase de comprobantes y seguramente nos vamos a encontrar con algunos problemas al principio del mes, pero aquí de manera general ya están explicando qué es lo que va a suceder con versión 4.0. Veamos los cambios más relevantes. ¿Y de dónde derivan? Derivan que hubo una modificación a código fiscal, hubo reformas, y entre las modificaciones se encuentra modificación al artículo 29 y al 29A. Recuerden que el 29 es el que nos habla de los comprobantes fiscales y el 29A de los requisitos de esos comprobantes fiscales. Entonces, entre las novedades que nos ofrece el 29 es que se debe contar con un certificado de fiel, sí, pero además tener obligaciones vigentes. Que eso hoy en día no aparece en el texto del código, aunque en la práctica, si no tienes obligaciones, no se te genera no te permite accesar al servicio de facturación. Sin embargo, ahora ya es un hecho que ya está legislado, ya se encuentra en código. Entonces, para poder emitir la factura, tienes que tener actualizadas tus obligaciones en el Registro Federal de Contribuyentes, y si no se han hecho los avisos correspondientes, pues se tendrán que hacer. En el caso del CFDI de nómina, a mí ya me ha pasado que cuando el trabajador no tiene la clave como asalariado, no puedes emitirle un comprobante de nómina. Entonces lo digo, esto apenas va a estar en el código, pero ya en la práctica ya sucede. Si no tienes las obligaciones vigentes, no te permite generar un CFDI. Y luego nos dice que debe de contar con los requisitos del artículo 29A. Esto ya lo decía, pero agregan inclusive los complementos que se señalen por reglas de carácter general. Entonces ahí nos entra el complemento de pago, complemento de nómina, que ya se utilizan, pero sobre todo viene muy fuerte el complemento carta
soporte para los FDI de traslado y para los FDI de ingresos para quienes prestan servicio de autotransporte. Entonces va a ser obligatorio, ya desde la tercera modificación a la resolución, nos señalaba que cuando los complementos no estuvieran o no fueran llenados de forma correcta, el comprobante perdía su deducibilidad. Entonces, esa es otra situación. Y el 29 también nos habla sobre los comprobantes de egresos. Y nos dice que en el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, se debe de expedir el comprobante fiscal digital por internet. Si no se expidió el comprobante que sea el soporte documental para acreditar todas estas devoluciones o descuentos o demás, no se pueden disminuir de los ingresos del contribuyente. Entonces, si yo le hago un descuento a mi cliente, pero no emito el CFDI de egresos, no podré meter en el rubro de devoluciones y descuentos el descuento. Para darle soporte a ese descuento tiene que existir un CFDI de egresos. Eso es en artículo 29. En artículo 29A, que se refiere a los requisitos del comprobante, pues bueno, nos pide el nombre o razón social del emisor, que eso ya lo... La clave del RFC del emisor, perdón, el nombre o razón social del emisor, el régimen fiscal del emisor, el domicilio en caso del el domicilio que se cubre con código postal, pero en caso del establecimiento debería de tener todo el domicilio, y luego del receptor, la clave del receptor, la clave de RFC del receptor, y luego algo que no nos solicitaba con anterioridad, el domicilio del receptor. Quiero saber a quién le vendes, pero también quiero saber dónde está ubicada la persona a la que ahora estás vendiéndole o prestándole el servicio. Entonces, este es uno de los nuevos requisitos que se van a presentar en la versión 4.0. Otro de los requisitos que aunque ya aparecía y ya lo usamos en la práctica es el uso del CFDI. Lo elevan al rango de código y por lo tanto pues, se hace obligatorio. ¿Cuál va a ser el uso del CFDI? Que el receptor le va a dar al comprobante. Otro de los cambios en 29A es que si existe discrepancia entre los bienes o servicios que ampara el contribuyente con las actividades que el contribuyente tiene registradas ante el RFC, la autoridad fiscal actualizará las actividades a las que le correspondan al contribuyente. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces se facturan cosas pues porque no nos corresponde facturar eso o no se hacen las actualizaciones en su debido momento. Recuerden que los avisos en materia de Registro Federal de Contribuyentes solo tenemos 30 días para presentarlos de acuerdo al 27 de código. Tenemos 30 días para hacerlo. Si en esos 30 días no hacemos la actualización y empezamos a emitir facturas, entonces el SAT se verá como que le habremos dado permiso de que haga esta actualización, lo cual, digo, está bien si nos corresponde. Por alguna razón facturamos algo que no nos correspondía y nos hace esta actualización, entonces tendríamos que entrar en un proceso de aclaración con el SAT. Entonces, pues va a ser un problema. También en el 29A nos dice que a menos que se disponga de un plazo menor, los comprobantes fiscales solo se podrán cancelar en el ejercicio en el que se expiden y siempre y cuando el receptor acepte su cancelación. Es de lo que nos hablaba acá. Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de las facturas, entonces solo se pueden cancelar en el mismo ejercicio en que se expidan. Ya no podremos cancelarlas fuera del ejercicio. Nuevamente, en el mes de diciembre hay que hacer una verificación global de todos nuestros comprobantes, de nuestra cartera de cobranza, cuáles realmente operaciones existen o cuáles se declinaron y hacer la cancelación como corresponde. Cuando se haga la cancelación se deben de justificar y soportar documente el motivo de la cancelación. Esto puede ser motivo de verificación de las autoridades fiscales.
Recuerden que ya para todas las operaciones tenemos que darle materialidad a nuestras operaciones con los soportes documentales que sean necesarios. Entonces, por ejemplo, si aquí hubo ya no se celebró la operación, hicimos un contrato, entonces ahora hay que hacer la cancelación del contrato para darle paso al soporte documental de la cancelación de ese comprobante. Si no lo hacemos así, entonces podremos estar cayendo en una presunción y tenemos que estar haciendo las acciones. Lo mejor es curar en salud y recabar toda la documentación que corresponda para materializar las operaciones y las no operaciones ahora, porque si no, de lo contrario, no tendremos oportunidad de cancelar un comprobante, dejar vigente que no nos va a redituar un ingreso. En el caso de personas morales, por ejemplo, tienen que acumular sus ingresos cuando se expida la factura, independientemente del cobro o del momento del cobro. Entonces, eso es perjudicial para el contribuyente. En el caso de las personas físicas, aunque bien es cierto que se acumula por flujo de efectivo, el hecho de tener una factura o un CFDI con la forma de pago, con el método de pago en una sola exhibición, se considera que ha sido cobrada. Él está aceptando que ya la cobró. Entonces, sí se convierte en un proceso más engorroso si no se hace la administración correcta de de los FDIs.